a su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, hermanos. Estamos aquí desde Seattle, Washington, visitándolos en este día miércoles, esperando que donde se quiera que se encuentren estén bajo las bendiciones del Señor. En este día vamos a estudiar la lección que se titula Una gran fuerza para nuestra urgente necesidad. ¿Cuál es esa gran fuerza para nuestra urgente necesidad en el tiempo que estamos viviendo, pastor? Bueno, vamos a mirarla aquí en el desarrollo de la lección, pero antes busquemos la dirección de Dios para que Él nos dé sabiduría. Vamos a orar. Ora, hermana Marta. Señor Padre Santo, agradeciéndole, Padre mío, porque no estamos solos, tenemos su presencia, la presencia del Espíritu Santo, pero también usted nos ha dejado su palabra y el espíritu de profecía para que su pueblo de usted no camine ciego, sino bajo la luz que usted nos aporta por cada una de ellas. Le pidemos, Señor, su presencia, la presencia del Espíritu Santo, que nos guíe en este día miércoles en la lección y que cada uno pueda tener una palabra para su vida según su situación que esté pasando. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, contestando la pregunta que la hermana Marta me hace en cuanto a cuál es esa fuerza que nos ayuda en toda urgente necesidad, esa fuerza, hermanos, no es otra que la palabra de Dios. ¿Cómo únicamente, dice esta lección, podremos estar preparados para afrontar el conflicto final? Bueno, de la mejor forma, o mejor dicho, de la manera como lo hizo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 16 dice: se hallaron tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Es interesante, hermanos, cómo estas palabras están en un contexto de el conflicto que el profeta tuvo en su vida interior. Es que, hermanos, en los momentos de gran necesidad hay una fuerza a la disposición de nosotros, y esa es la palabra de Dios. Nosotros podemos ver más arriba del versículo que leímos cuál era la lucha que el profeta estaba teniendo. Dice en el verso 10: ay de mí, madre mía, que me has engendrado, hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y sin embargo todos me maldicen. Pero Dios dijo: de cierto tu remanente estará bien, de cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo de aflicción y en el tiempo de angustia. ¿Podrá el hierro quebrar al hierro del norte y al bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todos tus términos. Y te haré pasar a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Es en todo este contexto que dice él: se hallaron tus palabras y yo me las comí, y tus palabras me fueron para mí gozo y alegría de mi corazón. En los momentos cuando él estaba siendo afrentado, en los momentos cuando el furor estaba encendido, en momentos cuando los enemigos hacían de que su vida fuera de sufrimiento, dice, encuentra la palabra de Dios y allí haya alegría y gozo para su corazón. Así que, hermana Marta, la gran fuerza que tenemos a nuestra disposición en toda urgente necesidad es la Biblia, la palabra de Dios.
Así es, pastor. Muchos de nosotros, cuando no conocemos de la palabra de Dios, cuando no conocemos de la Biblia, creemos las creencias que nuestros padres, con todo amor, con toda sinceridad, nos han enseñado. Pero cuando viene un misionero o una persona que el Señor utiliza y nos abre las Escrituras y por nosotros mismos vemos con nuestros ojos y leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que dejamos nuestros caminos antiguos para unirnos a un camino por medio del conocimiento que nos da la palabra del Señor. Amén. Pues aquí, pastor, nos dice en el conflicto de los siglos, en la página 651, la hermana White comenta sobre esto y ella dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y esto, hermanos, el Señor nunca va a hacer algo sin antes darnos a saber. Y aquí nos está dando a saber que si vamos a ser vencedores en el conflicto, en el gran conflicto, solamente los que hemos fortalecido nuestro espíritu, ¿en qué manera? Por medio de las verdades de la Biblia. Por eso es tan importante, pastor, tener ese culto matutino, ese culto vespertino con la familia, pero también individualmente, porque el Señor nos va a recordar en el momento adecuado esa palabra que nos va a fortalecer. Pero también, pastor, como los apóstoles cuando estaban en la cárcel, cuando estaban en aflicción, ellos sin las Escrituras podían predicar la palabra del Señor y traer a muchos a los pies de Jesucristo. Así es. Bueno, hermanos, continuando entonces con la lección, pregunta, dice, ¿cómo podemos beneficiarnos de una mayor dedicación en nuestros hábitos devocionales para conocer mejor la voluntad de Dios? Vamos a ver 1 Juan 5:14. Bueno, pastor, en 1 de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Por eso dice el Señor, el que le hace falta conocimiento, pida. Pero ¿cómo tenemos que pedir? Con todo corazón y con fe que Él nos dará. Así que no tenemos excusa de decir, yo no conozco las Escrituras. El Señor mismo nos va a mostrar su santa voluntad. Amén. Interesante, porque dice que es un beneficio que alcanzaremos cuando nos dediquemos a los hábitos devocionales. Y uno de los hábitos devocionales debe ser la oración. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La devoción de orar es algo que nosotros no debemos dejar de hacer, porque alcanzaremos un gran beneficio. Así es, pastor. También nos lleva la escritura del miércoles en Salmos 119, 129 al 131. Y le vamos a dar lectura y dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado en mi alma. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Aquí miramos que aquí dice, maravillosos son tus testimonios, es su palabra, Señor. Y miramos, pastor, que la palabra del Señor tiene un poder para transformar a la persona. Un ejemplo que podemos recordar era Pablo. Pablo, cuando no conocía de la palabra del Señor, ¿qué es lo que hacía? Perseguía a los cristianos. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Él mismo reconoció que el Señor tenía un llamado para él. Cuando nosotros miremos eso, vamos a mirar también que el Señor tiene algo para nosotros por medio de su palabra. Pero es interesante, hermana, cómo David dice que él suspiraba. Suspiraba, dice, porque deseaba los mandamientos del Señor. Y él encontraba, dice, los testimonios como algo maravilloso.
y su alma los guardaba. Y eso le alumbraba, dice, y le hacía entender. Oh hermanos, si como David también nosotros volviéramos a la Biblia, volviéramos al escudriñamiento de las Escrituras, encontraríamos esta misma experiencia de David. ¿Cómo nos beneficiaríamos grandemente del estudio de las Escrituras? Así que suspiremos como David por la Biblia, hermanos. Busquemos entender. Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y entonces experimentaremos el gozo y la alegría que experimentó Jeremías. Amén, pastor. Pero fíjese que ahora en la iglesia, a veces vamos solamente a la iglesia y lo que nos dice el pastor y pensamos que es suficiente, pero individualmente nos tenemos que nutrir en nuestra vida. Y la hermana White nos da una cita en Mensaje para los Jóvenes en la página 94 y nos da una amonestación, pero la podemos recibir como una invitación de parte del Señor. Y dice: los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios os ha hablado. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Nos está diciendo ella que los testimonios, el espíritu de profecía, la palabra del Señor no están siendo estudiados ¿por quién? ¿Por el mundo? Dentro del pueblo de Dios. Y por esa razón estamos careciendo. Ella menciona 3 cosas: careciendo de pureza, de dedicación y de fe fervorosa, simplemente por no estudiar la palabra del Señor. Y es que, hermana, cuando nosotros estudiamos la Biblia junto con los testimonios, o sea, el espíritu de profecía, el que lo hace no me dejará mentir de que uno verdaderamente se alimenta. Y pues cuánto me gustaría que mis hermanos adventistas en el mundo fueran a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, es decir, a los testimonios. Mirarían cómo el gozo y la alegría de Jeremías también sería para ustedes. Y espiritualmente estarían muy fortalecidos. Así que, como dice aquí la sierva del Señor, que aunque no se lean ni se aprecien, nosotros sí busquemos leerlos y apreciarlos. Amén, pastor. Y fíjese, ella hace 2 preguntas que cada uno individualmente podemos hacer. Ella dice: pregúntese cada uno en su corazón. No dice que miremos al hermano o miremos a la hermana. Dice, cada uno de nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos en el corazón. La primera pregunta que debemos hacernos, pastor, dice: ¿cómo hemos caído en este estado de debilidad y descensión espiritual? ¿Cómo es que yo me encuentro en el estado de la Odisea o dormido espiritualmente? La hermana White en el espíritu de profecía utiliza una palabra: en un letargo espiritual. Exacto. Alguien que está tan dormido que no se puede ni despertar. ¿Cómo hemos caído a esa condición, pastor? Es triste, y precisamente por lo que estamos diciendo anteriormente, por no leer la Biblia y los testimonios. La segunda pregunta dice: ¿no hemos traído sobre nosotros mismos el enojo de Dios porque nuestras acciones no corresponden con nuestra fe? Pastor, traer el enojo de Dios contra nosotros, ¿por qué? Porque hemos descuidado escuchar la voz de Dios o su palabra, sus mandamientos. Es que cuando nosotros actuamos de esa manera de no estudiar, sencillamente estamos demostrándole a Dios que no lo necesitamos, que no dependemos de Él, que nos la podemos manejar por nuestra propia cuenta, la vida. Y pues como dice la sierva del Señor, al Señor eso no lo pone contento, porque Él nos ha dicho claramente que debemos depender de Él, ¿verdad? Así que tenemos que tener nosotros el cuidado de no seguir cometiendo ese pecado, de no acarrear sobre nosotros el enojo de Dios.
Todo esto lo estamos leyendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 201 y 202. Pero, ¿qué dicen Mensajes para los Jóvenes, página 94, hermana Marta? Oh, pastor, dice, guardaos de descuidar dos cosas, la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Son los dos elementos que debemos de tener mucho cuidado. Mi relación, mi oración secreta con el Señor y el estudio de la palabra de Dios. Estas son vuestras armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar vuestro progreso hacia el cielo. Quiere decir, el enemigo, él ya conoce lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero él no la puede tener una vez más, porque él ya no puede entrar al reino de los cielos. Como él ya no puede entrar al reino de los cielos, no quiere que ni usted ni yo entremos. Y la manera que nosotros podemos pelear esa batalla espiritual con el Señor es por medio de la oración y el estudio de la palabra. Esa será nuestra armadura contra el enemigo. Amén. El primer descuido de la oración. ¿Cuántos? El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. O sea, sin duda, no orar ni estudiar la Biblia nos lleva por un camino descendente rápidamente. Y por eso hay tanta languidez, por eso hay tanta frialdad, tanta debilidad espiritual. Todo comenzó cuando dejaste, hermano y hermana, de alimentarte con la palabra de Dios. ¿Por qué es crucial entonces rendirnos sinceramente 100% de obediencia a la voluntad de Dios, según es claramente revelado en forma escrita por la inspiración? Por lo que dice Santiago 1, 21 al 25. ¿Qué dice, hermana? Dice Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superficialidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que de tal era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. Así que nos invita a que no solamente leamos, estudiemos, oremos, pero que pongamos en práctica la palabra del Señor. Y esto me recuerda, pastor, a Satanás, a Lucifer. Él conoce toda la palabra de Dios. Él conoce lo que el Señor tiene preparados para aquellos que le aman y le obedecen, pero él no es hacedor de la palabra del Señor. Así es. Me llama la atención cuando dice de que hay que considerar, dice, en un espejo el rostro natural. ¿Qué es este espejo? Bueno, Elena White dice que la ley es el gran espejo moral de Dios. Y el hombre debe comparar sus palabras, su espíritu y sus acciones con la palabra de Dios. La verdadera religión significa vivir la palabra en vuestra vida práctica. Vuestra profesión de fe no tiene valor ninguno sin el cumplimiento práctico de la palabra. Así que, hermanos, mirémonos en el espejo de la santa ley de Dios. Contemplémonos allí y esta la vamos a mirar en su santa palabra. Y nos debe llevar no solo a mirarla, sino también a obedecerla. No siendo, dice, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Si 100% nosotros nos rendimos al Señor a obedecerle, oh hermanos, ¿cuánto vamos a ser de bendecidos?
¿Qué dice el comentario final? Aquí nos dice, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Miramos aquí, pastor, cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Ellos pensaron que era algo tan inocente lo que estaba haciendo, o Eva lo pensó. Pero ¿qué pasó? El Señor, aún por esa pequeña desobediencia, que era la prueba para ellos, el Señor no pudo sancionar lo que habían hecho. Exactamente. Pastor. Dice, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Dios nos libre, hermanos, de excusarnos. Dios nos libre de poner nosotros como excusas para pecar. Dios nos ayude, hermanos, para que más bien confesemos completamente nuestros pecados y nos dediquemos a obedecer al Señor. Y finalmente, pastor, nos da una esperanza a cada persona. Dice, Dios obra con potencia. ¿Cómo? Con potencia, con fuerza, por el pueblo que obedece su palabra, sin cuestionarla, sin dudar de ella. Amén. Cuando usted y yo no cuestionamos la palabra de Dios, no dudamos de la palabra del Señor, simplemente somos hacedores de su palabra, la promesa será que el Señor obrará con potencia en su vida y en mi vida. Y esto me recuerda, pastor, que muchas de las veces nosotros decimos, pero mire todo lo que he hecho en mi vida pasada. Pero una vez se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Y qué le dijo? Bueno, Pedro pensaba de que hasta 7. Y él dijo, no, hasta 7, hasta 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces que te ofenda, perdónalo. Así es, así que esto nos da una promesa de que no importa cuál haya sido nuestro pasado anteriormente, hoy en este día el Señor está tocando nuestros corazones, está tocando la puerta y Él quiere llevarnos a esta experiencia. Y cuando lleguemos a esta experiencia, ¿quién podrá contra nosotros cuando el Dios Todopoderoso va a pelear con potencia para podernos proteger? Amén. Pues vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé hambre por su palabra, para que ella sea ese alimento que sacia toda necesidad, satisfaga y dé esa fuerza para vencer todo pecado. Vamos a orar. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Como el profeta Jeremías la comió y dice que cuando lo hizo, le fue un gozo y alegría en su corazón. Ayúdanos a nosotros también a tener hambre por esta palabra, a comer de ella, a alimentarnos todos los días de ella. Y Padre, ayúdanos no solamente a leerla, estudiarla y alimentarnos, sino también a practicarla. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, a convertirla en la armadura y junto con la oración, oh Dios, alcanzar victoria tras victoria sobre el pecado y sobre todo defecto de carácter. Gracias, Padre, que esta fuerza que nos has dado, como es tu palabra, nos afirmemos de ella, Señor, nos agarremos de ella. Te pedimos que nos ayudes a tener hambre por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.